Va a sonar un poco fuerte. Yo siempre dije que a mí me da vergüenza, realmente siempre me dio vergüenza, de la falta de voluntad política de España en enfrentar ni más ni menos que su responsabilidad. Porque no que estemos hablando de un favor hacia los familiares. A mí siempre me dio vergüenza que España, yo lo vivía desde Latinoamérica, España era el adalid de los derechos humanos, era, y con mucho orgullo, alguien que detenía a Pinochet, que se atrevía a juzgar a Silingo por los vuelos de la muerte en Argentina, que aplicaba la justicia universal, pero que olvidaba a sus desaparecidos y negaba a sus desaparecidos como política de Estado. Yo viví 20 años en Argentina y viví 20 años en un lugar donde hay una política de Estado, como Estado, de responsabilidad en la búsqueda activa de sus detenidos desaparecidos, igual que lo he visto en Chile. Vengo de un lugar donde la jurisprudencia se sentó de una forma en el que el organismo judicial entiende que la investigación para la identificación de personas desaparecidas no necesariamente implica una investigación criminal, donde existe lo que se llama el derecho consuetudinario, que aunque no se hubieran firmado todavía ciertos convenios, siguen vigentes. Esa jurisprudencia, que está muy clara en Argentina, que se intentó trasladar cuando el juez Baltasar Garzón abrió esa causa, donde por fin podían adherirse un montón de familiares, más de 100.000 familias, no fue entendida por España. España siguió con el círculo vicioso de negar su historia, con el círculo vicioso de negar su responsabilidad realmente en la búsqueda y la identificación de esos ciudadanos españoles que fueron asesinados por el Estado, ni más ni menos, y que sigue negándola, y que muchos de ellos, bueno, pues con nombre o sin nombre estaban enterrados debajo del monumento a un dictador. Eso es muy único. Entonces yo lo viví siempre con vergüenza. El texto de la Ley de Memoria Histórica fue un paso importante, era muy insuficiente para los derechos realmente y las obligaciones del Estado, porque no es solamente los derechos de las familias, es la obligación del Estado de realmente investigar y reparar con la verdad lo que ocurrió. Yo creo que la Ley de Memoria Democrática no la conozco tanto en profundidad de los detalles. Intentó, bueno, llenar muchos vacíos que tenía la Ley de Memoria Histórica, que era un primer paso muy pobre. Intentó llenar un poco más de esa formalización de la responsabilidad que tiene el Estado en llevar a cabo esas tareas. Me parece que falta mucho todavía. Ha habido muchos pasos, ha habido pasos gigantes. Creo que el Estado entiende un poquito más su responsabilidad, pero creo que depende de los gobiernos todavía y no debe depender de los gobiernos. Tenemos todavía un país donde si hay un gobierno de derechas puede haber un freno a eso. Si hay un gobierno de izquierdas se van dando pasos. Y no debería pasar. Esto es una política de Estado, no es una política gubernamental que debería trascender. Y me sigue avergonzando la intervención del organismo judicial. Me sigue avergonzando que haya una amenaza jurídica hacia jueces que se hayan atrevido a autorizar en un marco humanitario, porque ya no hay una posibilidad de investigación criminal. Ya no hay una búsqueda de esa responsabilidad penal. Ya murieron los responsables de esos crímenes. Pero hay todavía una amenaza de que, bueno, pueden ser acusados, y de hecho lo son, por autorizar que se haga una exhumación o por autorizar que se haga una investigación de la búsqueda que es tendente a la identificación
de esas personas que fueron asesinadas o fueron represaliadas. Entonces, creo que todavía nos queda muchísimo para aprender. Estamos muy enfermos como sociedad. España todavía está muy enfermo. En Argentina, en Latinoamérica en general, yo no te digo que esté todo perfecto, no te digo que no haya personas que defiendan todavía esa dictadura, personas que estén en contra diametralmente de todo lo que supuso una intervención militar, pero nadie niega que lo hubo. En España todavía hay una negación a que hubo una represión, hay una negación a que eso no es una guerra civil. ¿Cuántas víctimas no forman parte de caídos en la guerra civil? Forman parte de asesinatos por parte del Estado y violaciones terribles a los derechos humanos. Y de hecho, España tiene muchas llamadas de atención de grupos, del grupo de Naciones Unidas de desaparición forzada, de que no está haciendo su tarea, porque España tiene convenios específicos que tiene suscritos y que tiene obligaciones como Estado de investigar, y no lo hace. Y no lo hace, bueno, ¿por qué? Porque hay un miedo político, porque hay un precio político todavía hoy, y eso a mí me sigue dando vergüenza. Pasos gigantes desde hace 20 años, sí. Muchos de esos pasos gigantes siempre han sido por empuje de la sociedad civil y siguen siendo por empuje de la sociedad civil, de personas particulares que pusieron su tiempo, pusieron su dinero, pusieron sus carreras, fueron represaliadas, si quieres también, para que eso se pudiera hacer. Pero no porque realmente hoy por hoy mejoró la voluntad política, sí, depende todavía de los gobiernos y eso no debería seguir pasando. Entonces, sigue habiendo un poquito de vergüenza ahí. El equipo argentino ha ayudado de varias formas. O sea, nosotros estamos y llevamos desde hace 20 años en contacto muy estrecho con la Asociación de Memoria Histórica a nivel nacional. Estamos muy en contacto y siempre hemos estado muy cercanos a Aranzadi, a varios grupos. Hemos ido actuando en la medida que nos han ido pidiendo. O sea, no sirve de nada que viniera en un momento en el que hay una capacidad técnica en España. El problema no es la capacidad técnica. En España el problema era la voluntad política y el miedo jurídico hacia hacer eso. Entonces, llegar como que fuéramos, no sé, el Che Guevara diciendo nosotros podemos hacer todo era una farsa. A nivel técnico fuimos asesorando y fuimos apoyando en lo que fuimos solicitados. Colaboramos en varios casos haciendo análisis genético de forma gratuita, porque en España ese era otro de los problemas, que eran voluntades particulares de apoyo. Yo he visto y he participado en exhumaciones invitados por la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, donde el dinero para poder hacer la exhumación de esa persona salió de un sindicato noruego. A mí eso me rompe la cabeza. Nosotros hicimos el análisis genético gratis. Otros ponían su tiempo los fines de semana para poder ir. Todo eso que se armó, se fue armando aparte de ayudas y de voluntades. Y ahí el equipo siempre estuvo presente, pero en la sombra, porque no era una cuestión técnica en España. En España, arreglar la cuestión técnica era muy fácil, darle el apoyo que requirieran en cuanto a la experiencia que ya había acumulada en Latinoamérica o en otros países, era muy fácil. ¿Cómo romper el miedo político? Es lo difícil. ¿Cómo romper el miedo jurídico? Era lo complicado. Y en eso, pues el equipo argentino de antropología forense lo único que podía hacer era hacerse presente, como nos hicimos en algunas exhumaciones, para estar con el juez o la jueza que se había atrevido a autorizar esa fosa para decirle esto es normal y esto es lo que hay que hacer. Y no pasa nada, porque esto es lo que se hace habitualmente en otros países, incluso en contextos muy recientes post-dictadura. Entonces, en eso nos hicimos presentes, en dar un poco de tranquilidad, buscar apoyos que pudieran dar también una asesoría jurídica. Pero el problema era otro, el problema es mucho mayor que eso. Sí, el equipo participó en la recuperación y la identificación de los restos, no solamente del Che Guevara,
sino de todo el grupo de combatientes que estaban con él. Pero quien llevó a cabo la investigación realmente fue Cuba. O sea, Cuba siempre tuvo su política de Estado de buscar todos los caídos en cualquier parte, no solamente en Bolivia, sino en cualquier parte, en Latinoamérica, en África, y investigar y poder encontrar los cuerpos de los cubanos que fueron muriendo o que fueron cayendo en distintos países. Entonces, el equipo argentino apoyó, el equipo argentino acompañó realmente al equipo cubano, pero quienes hicieron toda la investigación, quienes tuvieron años viviendo, haciendo toda la investigación y todo el seguimiento, fue el equipo cubano. El equipo argentino acompañó y colaboró con el equipo cubano. Mira, a mí me gustaría colaborar en la búsqueda de García Lorca, igual que me gustaría colaborar en la búsqueda de Pepe Pérez. Creo que Lorca es una tarea pendiente del Estado, igual que más de 100.000 personas que tiene todavía enterradas en cunetas. Lorca, la ventaja que tiene es que es un nombre conocido y que es la visibilidad internacional que todavía hace falta para seguir mostrando las vergüenzas de la ausencia de esa búsqueda de todos los demás que nunca van a tener nombre.